Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos volver a reunirnos, volver a vernos físicamente, estar juntos para alabar al Señor, para glorificarle, para escuchar de su palabra y participar juntos de esta adoración que queremos llevar a Él en esta mañana. Queremos presentar este tiempo a Él en oración, así que vamos a orar y luego leeremos la palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú provees para que podamos estar juntos, Señor, para reunirnos, para alabarte, para adorarte, Señor. Pedimos que nos cuides, Señor, que nos protejas, que nos dirijas, Señor, en las cosas que tenemos que hacer, Padre, para mantener esta relación contigo, Señor, como tú quieres. Te pedimos, Padre, que seas en cada uno de los que ha llegado en esta mañana y en aquellos que no están también, bendícelos. A los que nos ven a través de la internet también, bendícelos, Señor. Gracias te damos y te pedimos que bendigas este culto a ti, Señor, y que seas en el mensaje, en las alabanzas y en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera leer en Isaías 40, si lo pueden buscar, es una lectura maravillosa, ¿verdad? Como toda la palabra, pero es bien importante que la conozcamos. Isaías 40, 12, donde habla de quién es Dios. Dice así la palabra del Señor en Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, y con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua, que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Nunca faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente decir que no hay nada suficientemente grande que podamos hacer que satisfaga a Dios, pero sí, a Dios le satisface que podamos alabarle, que podamos cantarle, que podamos hacer su voluntad.
Así que vamos a cantar en esta mañana pensando en que Él está esperando de ti esa alabanza. Pensando que Él está esperando de ti que le cantes, que le adores y que entonces lo hagamos como Él espera y como Él merece. Así que, puestos en pie, cantemos al Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como
gloria, Señor. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Siendo nosotros que cantamos esta alabanza y pensando que Él está ahí escuchando y mirando, ¿verdad? ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera Dios que seamos nosotros? ¿A quién miremos para ser modelo de nosotros? Que no sea Jesucristo. Que no sea Jesús el que se formó, siendo en forma de Dios, dejó ese trono para venir y ser el siervo que se entregó por nosotros, que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte en la cruz, para que nosotros pudiéramos hoy cantar libremente y estar seguros que un día vamos a estar con Él. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló,
hoy vamos a tener una alabanza que no habíamos cantado todavía. Quisiera que los que la sepan pues nos acompañen. Se llama El Dios que adoramos y está basada en el Salmo 145. Quizás leeré una porción de él. Dice: te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Ciertamente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. La alabanza dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Rey que descendió de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Esperamos que se la puedan aprender rápido y nos acompañen. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias te damos, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gloria a Dios. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él
que eres misericordioso, Señor, que eres digno de suprema alabanza, Padre. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. A ti la gloria, Padre. A ti la gloria. Digno es el Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana preciosa del Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho, hermanos y amigos y allegados que participan de este tiempo tan particular que separamos para reflexionar en la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos y quisiera orar para de una sola vez comenzar con lo que es esta breve exposición o más bien reflexión de la palabra del Señor. Padre, en esta hora muchas gracias te quiero dar porque es un privilegio saber que tus misericordias cada día están con nosotros, que cada mañana al abrir nuestros ojos es un regalo de tu favor, de tu misericordia, oh Dios. Agradecemos que podemos despertar y acercarnos a ti y tener tiempo para adorarte con la expectativa de que tú siempre estás con nosotros, Señor, y eres digno de ser adorado, exaltado y bendecido, cosa que en esta hora hacemos a la vez que confesamos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este tiempo que nos concedes ahora, orando que, Señor, tu Espíritu Santo sea dirigiendo este momento. Oramos en acción de gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado y nos ha traído a esta reconciliación contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al llegar a este capítulo 3 de Oseas, que es donde vamos a continuar en esta mañana reflexionando, ya hemos conocido a Gomer, la esposa infiel del profeta, el profeta Oseas. Hemos conocido de sus fornicaciones con otros amantes, es decir, con otros dioses ajenos, al punto que ella termina marchándose del hogar. Termina abandonando a su esposo fiel y también abandonando a sus hijos. Pero como al hijo pródigo de la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó, a ella le fue de mal en peor. Le fue peor inclusive porque podemos ver a un hijo pródigo regresando voluntariamente, dándose cuenta de que estaba mal. Quiso regresar a su casa y lo hizo, gracias al Señor que lo pudo hacer. Tenemos este ejemplo de cómo el padre lo recibió. Siempre estaba procurando y mirando cuándo iba a llegar su hijo de regreso, y su hijo regresó. Ahora, en el caso de
de Gomer no tenemos indicio de que ella tuviese este deseo de regresar. Había llegado a un punto tal que quizás ya no tenía voluntad de hacerlo. Estaba tan mal con Dios, estaba tan mal consigo mismo, estaba tan frustrada en su vida que todo esto de seguro le impidió a ella de una manera voluntaria regresar, como regresó el hijo pródigo. Bien, ahora, la narración que veremos en esta mañana es indicativa de que Gomer llegó al extremo de una vida, hermanos, envilecida, una vida degradada en su estima propia, hasta llegar a estar en un mercado de esclavos para ser vendida como esclava, obviamente, en una subasta pública. No obstante, quiero que no olvidemos que como lo recuerda el Señor, y lo vamos a ver aquí en Oseas una vez más, este era un cuadro o una parábola representativa de lo bajo que fue cayendo la nación de Israel, la nación judía, en su pecado de adulterio espiritual contra Dios, completamente vendidos al pecado. No olvidemos esa analogía, que Gomer representa lo que era el pueblo de Dios, y su profeta Oseas representa la persona de Dios. Ahora, yo quiero que vayamos a los 5 versículos del capítulo 3, porque este capítulo es muy corto, hermano, pero muy sustancioso, lleno de muchos desafíos para nuestras vidas. Y no tendremos el tiempo para hacer todo esto de esa forma, pero hay diferentes, ¿cómo se llama? Es como una aljaba de la cual tú puedes sacar una flecha y otra flecha y otra flecha, ¿verdad? A situaciones particulares de la vida, sobre todo del pueblo de Dios, como creyentes en Cristo que somos. Vamos a ir a estos 5 versículos, ya no para enfocarnos en Gomer como el foco principal, sino en el esposo fiel de esta esposa infiel. Así que yo les invito a que vayan conmigo a la lectura en el capítulo 3 del libro del profeta Oseas. Dice esta palabra del Señor de la siguiente manera: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bendiga el Señor esta palabra en vuestros corazones, hermanos y oyentes. El tema de este capítulo, si pudiéramos decirlo de una manera resumida, viene siendo el regreso de Israel a Dios, ilustrado en el regreso de Gomer a Oseas, en respuesta del amor del esposo fiel, en respuesta a este amor que vamos a ver de Dios como esposo de la nación a su esposa infiel. Pues entonces como la respuesta sería una de arrepentimiento, se esperaba que fuera una de arrepentimiento para regresar entonces a su Dios, como el versículo 5 lo pone aquí como parte de lo que es una profecía para el final ya de los tiempos. Ahora, ¿cómo lo haría Dios? ¿Cómo haría Dios que esto fuera así en el caso de la nación judía? ¿Verdad? De atraerlos a su amor de una manera ya
fiel. En primer lugar, todo se trata del amor de Dios aquí. En primer lugar, con un amor audaz, más allá de todo lo ordinario, más allá de todo lo casual, con un amor extremo, más allá de las palabras. Se trata de un amor puro y de pura gracia en acción, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a Gomer. Ese es el sentido aquí del pasaje. La primera vez, cuando comenzamos a estudiar el libro de Oseas, encontramos que Dios le dijo a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria, que eventualmente te será infiel, como lo fue ella después de algún tiempo de casados, ya con hijos. Eso es lo que vemos en los versículos 2 y 3 del capítulo 1. Ahora, aquí en el capítulo 3, Dios vuelve otra vez a darle una orden muy parecida, pero no semejante, hermanos. Capítulo 3, versículo 1, la orden de Dios a Oseas es, ve, ámala. Esa era la orden, lo que significa, el sentido que tiene aquí, y es importante que entendamos eso. Ve, ámala. Es decir, hermanos, no dejes de amarla, así como es mi amor por los hijos de Israel, aunque fornican espiritualmente contra mí, amando a dioses ajenos y celebrándoles ritos paganos. Cuando habla aquí de tortas de pasas que ellos amaban, se refiere a lo bajo que ellos habían llegado, haciendo abominables sacrificios a Dios, exactamente igual que como lo hacían los paganos alrededor a sus dioses falsos. Lo hacían con los dioses falsos, pero habían llegado a degradarse de esa manera también. Esta mujer, Gomer, sufrió mucho en manos de hombres que no la amaban. Hombres que solo querían satisfacer sus lujurias. De seguro que fue siendo vendida, fue pasando de mano en mano una y otra vez. Y cada vez ya como esclava, ¿verdad? Como una esclava sexual, cada vez a un precio menor. Cada vez que era revendida, de seguro que pagaban menos por ella. Había perdido sus encantos, había perdido su autovalía. Hermano, en realidad ya no le quedaba nada. Nada le quedaba a esta mujer adúltera. A modo de aplicación tenemos entonces, hermanos, que cuidarnos del pecado en cualquiera de sus expresiones. Cuidemos nuestros corazones, porque aún es, como lo describe el profeta Jeremías, engañoso más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón, dice Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9. No dejemos entonces de estar alertas respecto a cuán lejos, o mejor dicho, a cuán bajo podría llevar el pecado. ¿A qué clase de esclavitud puede llevar el pecado a cualquiera persona que no toma el pecado en serio, que no hace arreglos en su vida con arrepentimiento para buscar al Dios de todo poder? El pecado es engañoso, nuestro corazón nos engaña y debemos estar muy, pero que muy alertas. Gomer fue definitivamente una mujer que sufrió mucho, pero podríamos decir que Oseas sufría aún más que ella, al no entender por qué Gomer se fue tras otros amantes, cuando él le ofrecía sustento, protección y amor, como vimos en los 2 capítulos anteriores. Podríamos entonces preguntarnos, y lo podríamos hacer de una manera reverente, ¿por qué metería Dios en este lío al profeta? Porque ciertamente era una situación muy, pero que muy difícil para el profeta. Bien. Dios quería, entendemos que esta es la respuesta, Dios quería que Oseas sintiera lo que Dios sentía por su pueblo de Israel.
Entonces lo pone en esta situación, ¿verdad? Lo lleva a que él tenga un corazón como el de Dios respecto a la nación, de modo que le pudiera hablar de parte de Dios para advertirles con vehemencia, para llamarlos al arrepentimiento, para persuadirles de que volvieran a Dios de sus maldades. ¿Eh? A modo parafraseado, este versículo 1 del capítulo 3 podría decir así: ve, ama a Gomer en su condición presente. No importa cuán lejos haya ido en su locura. Ámala como yo amo a los hijos de Israel en su adulterio espiritual. ¿Te das cuenta de cuánto te ama Dios a ti ahora mismo, hermano? ¿No es esta escena una demostración del gran amor de Dios por ti y por mí? Yo lo veo así, y lo digo acerca de mí mismo. Romanos 5, versículo 8 es muy pertinente para citarlo en este contexto que estamos tratando de traer en esta tarde, acerca de lo cuidadosos que nosotros debemos ser con tratar el pecado, pero sobre todo de amar a Dios y agradecer a Dios por sus misericordias y sus bondades y su gran amor con que Él nos ama. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué claro es entonces este texto. ¿Cómo este texto podríamos ponerlo allí en el Antiguo Testamento para aplicarlo a Dios con relación a Gomer, con relación al pueblo infiel que era Israel en aquel contexto? Dios, aunque ellos eran pecadores, Dios no los dejaba de amar. Dios los amaba con amor genuino. Ahora, es importante ver también que cómo Dios hizo con este pueblo para atraerlos hacia Él. Dios trató con ellos con un amor, en segundo lugar, un amor sacrificial. Eso lo podemos ver aquí de una manera pues bastante obvia. Dice este versículo 2, la compré entonces para mí. Note que el profeta la compró para sí, no la compró para otros, rompiendo así aquel círculo vicioso en el que había caído esta mujer. El profeta rompió con todos los parámetros que nos podamos imaginar desde el punto de vista social. Él se humilló y sacrificó su estatus ante el qué dirán de aquella sociedad de la época. Fue un gran sacrificio el que este varón hizo. La buscó y la encontró posiblemente en un mercado de esclavos al momento en que se celebraba una subasta pública. Gomer se había devaluado al extremo de que nadie superó la oferta de Oseas. El precio finalmente acordado por Gomer era inferior a lo que se pagaba por un buey. Oigan esto, en lo que se pagaba por un buey que hubiese causado algún daño y que estaba prescrito en la ley en el Antiguo Testamento. En Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Era inferior entonces esto que pagó él al precio de redimir no solamente un buey valía más que Gomer en aquel contexto, ¿verdad? Pero también era inferior al precio para redimir a un esclavo. Cómo se había devaluado la imagen de Dios, cómo se había desdibujado la imagen de Dios en esta esposa infiel. Sin embargo, a los ojos de Dios, su creador, ella seguía teniendo el mismo valor. Seguía teniendo la misma dignidad que Dios había puesto y ha puesto en cada ser humano. Así que hay esperanzas contigo, hay esperanzas conmigo en esos momentos en que nosotros a veces pensamos que ya quizás Dios hasta se haya olvidado de mí, o que hemos ido tan lejos
hemos sido tan infieles de una manera o de otra en cuanto a nuestra obediencia a Dios, que pensamos que ya pues está todo acabado. Nosotros lo podemos ver así. Hay personas que quizás lo vean así acerca de ti, pero Dios lo ve diferente. Dios te ve en tu maldad. Dios te ve en tu pecado, pero te ama y quiere que tú tengas este reencuentro de reconciliación con Él. Esto es claramente lo que viene siendo el contexto de todo y la enseñanza de todo este pasaje y del libro de Oseas. Bien, Oseas sacrificó su reputación, sacrificó su familia, porque al vaciar la cena de alimentos para buscar, porque no le daba ni siquiera económicamente lo que ofrecía, tuvo que añadir, ¿verdad?, no monedas adicionales, sino parte de lo que era la comida que quizás tenía en su propia alacena, en su casa, ¿verdad? Para traerla de vuelta a la casa, ¿bien?, para redimirla. También invirtió pues lo que quizás era su fortuna, porque fue lo que pudo ofrecer por ella y fue lo que entonces le dieron, le aceptaron como oferta para que él pudiera redimir a Gomer. ¿Qué anticipo, hermanos? Entonces es este relato, esta escena, si pudiéramos decir aquí, a la buena nueva del Evangelio proclamado por Pablo y que vimos ya en Romanos capítulo 5 y versículo 8, y por el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, donde dice el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué valor asigna Dios a tu vida? ¿Qué valor tiene tu vida, tiene mi vida, para comprarnos a ese precio de sangre preciosa que fue la sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz del Calvario? Te persuade estos pasajes, te persuade esta historia, que no es una historia, es un hecho real en el contexto de la historia de la cristiandad. Lo que Dios hizo por Gomer y lo que el apóstol Pablo dice y Pedro, que no solamente fue por aquel pueblo infiel, sino también en el período de la gracia, por ti y por mí. ¿Qué costo tan grande tuvo que pagar Dios para redimirte y redimirme? Cambiar nuestros corazones de aquella vana y antigua manera de vivir, trasladarnos a su reino amado y ahora ser parte de su pueblo y de su familia. Pero no solamente se trata de un amor sacrificial, sino también que se trata de un amor restaurador. Dios bregó con Gomer con un amor restaurador, perseverante y disciplinario. Tengo estas tres cosas aquí juntas porque es lo que podríamos decir que a lo que se refieren los tres versículos que restan aquí, el versículo 3, el 4 y el 5. La compró para que fuera suya, dice el profeta, ya de manera permanente. El esposo estaría entonces a cargo nuevamente de aquella que fue en un principio su esposa, restaurándola a su antigua relación de fidelidad. Ese era el propósito que tenía Oseas al comprar a su esposa infiel, traerla de vuelta otra vez a su casa, ¿verdad? Sería un amor perseverante por parte de Dios, porque dice aquí que sería por muchos días. Ahora, cuando Dios entra, hermano, como en este compromiso con Gomer, de que ella no fornicará, ni tomará otro varón, y que él hará lo mismo por ella, podríamos pensar, bueno, pues ya se resolvió el asunto. Ya se resolvió el asunto, ¿verdad? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gomer y Dios fueron felices por el resto de sus tiempos, pero no se trata de eso.
detrás de estas palabras que el profeta le dice a Gomer, de parte de Dios, ¿verdad? Hay, hermanos, un anticipo a un largo periodo de disciplina restauradora por medio del exilio. Ellos estarían lejos, Dios los llevaría cautivos a través de los asirios, luego también a las 2 tribus del sur, mucho tiempo después a través de Nabucodonosor, que lo llevó a su reino babilónico. La nación necesitaba ser curada de su extravío. Necesitaban olvidarse de sus dioses. Y la manera de Dios para hacerlo, aunque le dolía en su corazón por las cosas que ellos no iban a tener ahora, o cuando fueran finalmente cautivos, ¿verdad? Sin embargo, aunque iban a estar lejos, separados, ¿verdad? Como decir, pues mira, yo te he traído de vuelta a la casa, pero tú vas a estar en un cuarto y yo voy a estar en otro. Da la impresión de que nosotros, digo esto así, para que entendamos lo que Dios le estaba queriendo decir a aquel pueblo. Yo te restauraré, pero tú no te vas a quedar aquí. Tú vas a pasar por un proceso disciplinario que yo te voy a imponer. ¿Okay? Porque tenían que ser curados. Habían llegado a una gravedad tal, ¿verdad?, que necesitaban volver en sí. Necesitaban un tratamiento de shock. Necesitaban verdaderamente un arrepentimiento que fuera genuino. Un arrepentimiento que los llevara a buscar a Dios de manera voluntaria, como Dios les promete en el versículo 5 que haría más tarde con ellos, después de mucho tiempo. Quiere decir que no iba a ser algo tan corto como un par de semanas, un par de meses. Serían muchos años. ¿Okay? El versículo 4 describe este estatus que les esperaba a la nación judía en el proceso disciplinario de Dios. Y voy a leer ese versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Wow. En resumen de este versículo 4, los judíos o los hijos de Israel estarían sin gobierno civil y sin ritos y sin ceremonias religiosas. Todo eso que para ellos era conocido, que daban por sentado y que los llevó inclusive a extraviarse y que pervirtieron, por decirlo así, todo eso les sería en un sentido quitado. Para ser curados tenían que apartarse de esas cosas. Es como cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros, hermanos, no podemos jugar con el pecado, no podemos pensar que somos más fuertes que Dios, no podemos dejar que nuestros corazones nos persuadan y nos engañan. Dice la palabra de Dios, huid de la fornicación. Tenemos que huir de esas cosas. A los más jóvenes les dice, huid, ¿verdad? Huid de las pasiones juveniles. Tenemos nosotros que asumir una actitud de buscar estar lo más lejos posible de todas esas fuentes que pueden provocar que nuestros corazones se desvíen hacia ellas, dejando a Dios de largo, dejando pasar a Dios en nuestras vidas. Serían curados de su idolatría, de la mezcolanza de prácticas religiosas y supersticiones, es decir, de dioses de bolsillo. Porque cuando habla aquí de terafines, está hablando de amuletos, de figuritas y de cosas que el hombre se ponía y tenía y cargaba encima, ¿verdad? Y estos son actos supersticiosos, ¿verdad? Que la gente les aplica algún valor, pero echando a Dios, que es suficiente para todas las cosas, a un lado. Tenemos que ser cuidadosos de todo eso, hermano. En fin, serían curados de su insinceridad y de su hipocresía religiosa, con las cuales ellos degradaban al Dios verdadero, tratándolo como si fuera un Dios pagano. A ese punto habían llegado. Dios desea una actitud correcta de parte tuya y de parte mía
en nuestra relación con Él, mostrándonos fieles en todo, que nosotros nos lleguemos a mostrar fieles en todo, que seamos correctos, que adornemos la doctrina de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo dice esta palabra preciosa del Señor, y voy a leer en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 14. Porque la gracia de Dios, y es por pura gracia, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa era la relación a la cual Dios quería llevar a aquel pueblo, no a una religiosidad, sino los quería llevar a una relación con ellos que fuera sincera, que adornara el nombre de Dios que con sus labios ellos tomaban en vano, que llevaran a las naciones vecinas a conocer a ese Dios que ellos no conocían y por eso adoraban dioses falsos. Ellos no vivían así y el corazón de Dios decía que así era como Él deseaba que ellos vivieran para Él, que fueran responsivos al amor de Dios, amándole de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Hermanos, para cerrar, nosotros, tú y yo, los cristianos, en este tiempo presente, no hemos sido llevados a un largo cautiverio como el que se anunciaba a estos israelitas y que se cumplió. Se cumplió para las 10 tribus del norte en el año 722. Los asirios los arrasaron y los llevaron cautivos. Ahora, después más tarde también las 2 tribus del sur fueron, como mencioné ahorita, fueron llevadas también en cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia. ¿Bien? Ahora sí te digo, nosotros estamos viviendo en el fin de los días que señala este versículo 4, periodo que corre desde el punto de vista claro en el Nuevo Testamento, viendo Hebreos capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, periodo que corre desde los días en que Jesús estuvo hablando de parte de Dios entre los hombres. ¿Bien? Lo que está escrito entonces acerca de los creyentes, de lo que Dios, de lo que es la expectativa de Dios para ti y para mí ahora, que Dios ha tenido esta misericordia y esta gracia y nos ha comprado, nos ha redimido para sí, ¿verdad? Y qué bendición que lo ha hecho con nosotros sin que tuviéramos que ir a un cautiverio. Al contrario, nos trajo del cautiverio del pecado para comprarnos para sí por pura gracia. A mí me parece entonces que lo que está escrito acerca de los creyentes aquí en estos versículos que leímos en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, será cumplido en lo que será el fruto del arrepentimiento que Dios buscaba y busca todavía en los hijos de Israel. Me parece entonces, hermanos, que Juan 14:6 encaja naturalmente aquí. Lo podríamos escribir como una nota al calce o como una nota suplementaria al lado de este versículo 5, donde dice aquí: después volverán los hijos de Israel y buscarán a su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Me parece que entonces Juan 14:6 encaja de una manera natural. Es lo que este pueblo judío eventualmente tendrá que hacer. Porque Jesús, cuando vino
a su pueblo le rechazó, ¿verdad? Pero dice el mismo Señor, la misma palabra del Señor, que habiendo venido de los suyos no les recibieron, pero a todos los que le recibieron, y hubo quienes le recibieron en aquel tiempo, y que le han recibido a través de toda la historia de la cristiandad, y todavía hoy está la puerta abierta para recibir al Señor Jesucristo. Serán hechos hijos de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús dice, hablando con sus discípulos, momentos antes ya de ir a la cruz del Calvario, les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y yo quiero que tú veas, a la luz de lo que hemos visto en esta palabra, que estas palabras de Jesús, esto es para judíos y es para gentiles también, en este fin de los días en que estamos viviendo, que culminarán ya cuando en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos regrese finalmente. Entre tanto, su amor, el amor incondicional de Dios, sigue siendo eterno y será un amor eterno, esperando una respuesta de fe, esperando un corazón que le busque con toda sinceridad, un corazón que voluntariamente se acerque al Señor desde el Evangelio de Jesucristo, que propone que ya toda la deuda del pecado fue redimida en Cristo en la cruz del Calvario. El precio fue pagado para que ahora judíos y gentiles en estos últimos días busquen al Señor, le reciban, y entonces el Señor Jesucristo llegue a ser también su Señor y su Salvador. Amén. Amén. Padre, muchas gracias te quiero dar por el gozo de tu amor, que en tu palabra has prometido, y es una realidad, derramar en el corazón de todos, Señor, los que en este tiempo hemos respondido a la oferta de salvación que desde el Evangelio tú nos das. Señor, esta hora de tu Espíritu Santo de traernos y mostrarnos a Cristo desde el Evangelio, y en la fe en Él derramar luego este amor que es eterno en nuestros corazones, solo tú lo puedes hacer. Es una muestra de tu amor inequívoco, amor con el cual amaste a la nación y amas a la nación judía. Señor, al pueblo judío que todavía no haya, Señor, respondido al Evangelio. Te quiero dar gracias por esta bendición de tu palabra, Señor, porque no importa cuál sea la circunstancia de nuestras vidas, confiamos que tu Santo Espíritu es suficiente para llamarnos a este amor tuyo que es incondicional, a este amor que nos cela, a este amor, Señor, que ciertamente es un amor que nos restaura y nos trae a una relación correcta contigo. Oh Dios, que nunca olvidemos que tú siempre estás, Señor, y que tú nos amas, en cualquiera que sea en el contexto nuestro, cualquier, Señor, tiempo de disciplina que tú por nuestra desobediencia quieras imponer, Señor, a nosotros. Padre, eres bueno y Dios de grandes misericordias, y a ti te alabamos y te exaltamos y te damos toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.